Bueno, hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021. Estamos en la materia de programación. Bueno, vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando el resto de sus compañeros. Bueno, buenas tardes. Listo, bueno, vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando el resto de sus compañeros. ¿Sí? Listo, bueno, vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando el resto de sus compañeros. Pero ahorita voy a desactivar el audio del video hasta que estén más compañeros conectados, ¿sí? Vamos a esperar unos 2, 3 minutos más para iniciar la clase.
Listo, bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Buenas tardes con todos. Bueno, ya el video ya está siendo grabado desde que se habilitó la videollamada. Bueno, voy a explicar algo que, bueno, el día de ayer tuve un pequeño problemita cuando estaba realizando la videollamada. El problema de internet que se cortó un poco y eso provocó que la clase, la primera hora, no se haya grabado completamente, ¿sí? Entonces yo aquí en este primer video tomé de la clase del semestre anterior, edité un poco y dejé solamente la explicación de cómo se hace el diagrama de flujo de datos, ¿sí? La segunda parte, que ya es la elaboración de la codificación, está en el segundo video, que es en la segunda hora, ¿sí? Pero ahí en el primer video le explica, déjenme ver, no me carga la imagen, le explica justamente cómo termina la parte del diagrama de flujo de datos, ¿sí? La parte que tampoco no está es la parte en donde di explicaba la parte de la teoría, ¿sí? Igual ya les he subido a ustedes, ya les he subido el PDF para que ya lo revisen, ¿sí? Este diagrama justamente está explicado en el primer video. Para mala suerte tuve ese problemita de conexión ayer, por lo cual no se pudo convertir el video, ¿sí? Pero bueno, he tratado de hacerlo mejor para que tengan ustedes, aunque sea la explicación de lo más importante, ¿sí? Del suitcase, ¿sí? En este video de aquí. De ahí el PDF ya está subido. Bueno, aquí está ya colocada la tarea. Queden que me hagan una sola tarea para el día martes, en la cual me van a subir en la primera parte la práctica que hemos realizado y después la solución de, de la tarea, la que les explicaba ayer. Eso sí está explicado en el segundo video. Aquí está explicado, ¿sí? Entonces ahí le dice, antes de resolver el problema de la tarea 8, colocar el ejercicio realizado en clase, es decir, el de ayer. ¿Sí? Tanto el pseudocódigo como la programación, el enlace, ¿no? Del IDE donde se programa. Eso igual aquí abajo en la nota está explicado, ¿sí? Y en la segunda hoja, el primer DFD clásico del trabajo en clase, ¿sí? En la tercera hoja, el DFD de Nashi Sherman del trabajo en clase. En la cuarta hoja, el enlace del IDE en línea de la codificación del trabajo en clase. A partir de la quinta hoja, en cambio, viene ya la solución de la tarea. Quinta, sexta y séptima. ¿Sí? Listo. Y acá el nombre que debe llevar el archivo.
Listo. Eso sería un poquito para explicar lo que ya les he subido en el aula virtual el día de ayer. Bueno, antes de iniciar la clase del día de hoy, voy ahora sí a dar la parte teórica. Ya lo que di ayer, bueno, los que estuvieron en línea pudieron entender la explicación, aunque parte de esa explicación ya se la he dado en clases anteriores, ¿sí? Los que estuvieron en clase el día de ayer se pudieron dar cuenta que ya parte de aquello ya les había dado en clase, ¿no? Cómo se trabajaba con el if case, con el if inline, ¿sí? Eh, cómo era la sentencia, resultado, ¿sí? La condición, expresión 1, expresión 2, el signo de interrogación, final signo de interrogación, los dos puntos, cuando da el valor de verdad, cuando da el valor de falso, bueno, todo eso ya se lo había explicado en anteriores clases, por eso no vi conveniente volver a explicar esta parte de aquí, ¿sí? Igual está ahí en el aula virtual, está subida el PDF de esta exposición para que ustedes lo revisen, ¿sí? Listo. El día de hoy vamos a ver una temática nueva. Esto, como les dije, ya lo hemos visto, ¿sí? Las macros también. Eso también se explicó, también uno estaba explicando, uno estaba dando lo que era la macros. Esto fue ya lo del día de ayer, lo que vimos en la selección múltiple o switch, ¿sí? Entonces aquí hablábamos sobre la selección múltiple o switch case, que es nuestro para poder realizar, ¿no? El switch case debemos de ingresar un valor, perdón, ese valor se almacena en una variable, en este caso en un día, y ese en un día ingresa aquí y ese es el valor que va a decidir a qué caso yo voy a ingresar. Dependiendo del número, va a ingresar al caso establecido. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver sobre las estructuras de repetición. Antes de ir a la estructura de repetición, el día de ayer en la hora de clase, habíamos colocado algo nuevo también en el diagrama de flujo. ¿Sí? La parte del default. ¿Sí? Vamos a abrir el diagrama de flujo del día de ayer. Día, semana. ¿Sí? Lo nuevo que no habíamos hecho de lo que tenemos subido en el video fue esta de aquí, en la última parte, donde dice de otro, lo tomamos como una opción por defecto y le ponemos día en el caso de que la persona ingrese un valor diferente de 1 a 7, con lo que en la parte por defecto no existe, ¿sí? Esa fue la parte nueva que se realizó el día de ayer, ¿sí? Ya la programación está colocada en la parte del default, ¿sí? Que es ya en la programación para que envíe en caso que se ingrese ese valor que no exista, ¿sí? Listo. Es un poquito hacer un refuerzo de lo que se realizó el día de ayer. Ahora sí, vamos con respecto al día de hoy, que vamos a ver sobre la estructura de repetición. Vamos a ver qué nos dice la estructura de repetición. Bueno, dentro de la estructura de repetición tenemos tres tipos de estructura de repetición, ¿sí? El while, el do while y el for. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y la diferencia entre ellos, ¿sí? Vamos primero con la definición de estructura de repetición. ¿Qué nos dice la estructura de repetición? Nos dice que también llamada estructuras iterativas o ciclos de repetición. Por eso el nombre de estructura de repetición. Permite ejecutar una y otra vez un conjunto de acciones en función de que se verifique una determinada condición lógica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esta estructura de repetición? Que vamos a hacer un proceso, ¿sí? Mientras se repite o ingrese a un bucle. Normalmente lo llamamos, nosotros los que programamos lo llamamos como bucle, ¿sí? Que es cuando realizamos un proceso repetitivo, ¿sí? Hasta que cumpla una condición. Luego que termine esa función o esa condición, luego que termine esa condición, ahí para, ¿sí? Hasta mientras va a seguirse ejecutando, ¿sí? Eso es una estructura de repetición, también denominada como bucle. Perdón, déjenme marcar para continuar. Vamos con la siguiente. Listo, ahí tenemos las
dos grandes diferencias entre estas dos sentencias. Normalmente, como les explicaba a ustedes, estas sentencias casi se ven en todos los lenguajes de programación y en todos trabajan de la misma manera, ¿sí? Entonces, tenemos la estructura de repetición inexactas. A ver, les había hablado de tres tipos de estructura de repetición: while, do while y el for. La gran diferencia son los grupos que hay de estructura de repetición inexactas, que son el while y el do while, y la estructura de repetición exacta, que es por medio del for. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es una estructura de repetición inexacta? ¿Sí? Decimos que es una estructura de repetición inexacta porque no sabemos cuántas veces se va a repetir, ¿sí? Hasta que se determine o cumpla una función en específico. Por eso se dice que es una estructura de repetición inexacta. Y ahí tenemos lo que es la función del while y la función del do while, ¿sí? Vamos a ver por qué el uno es while y el otro es do while. Vamos a leer primero lo que nos dice el while. Dice: estructura de repetición inexacta que itera de 0 y n veces, ¿sí? Y la estructura do while dice: estructura o repetición inexacta que itera de 1 y n veces, ¿sí? Entonces, aquí va la diferencia, ¿no? El while 0 a n, el do while de 1 a n. Ahora, ¿por qué esa gran diferencia? ¿Sí? La palabra while, si la traducimos en español, significa mientras, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Mientras se cumpla esto, realizaremos esto. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, la función while, que significa mientras, ¿sí? Viene la diferencia. Miren el gráfico entre el ciclo while y el do while. En el ciclo while la condición va primero. En el ciclo do while la condición va al final. Esa es la gran diferencia. Y de ahí porque en el while dice de 0 a n veces y en el do while dice de 1 a n veces. Ahí viene la gran diferencia. Ahora se lo voy a explicar el por qué. En el while me dice que itera de 0 a n veces. ¿Por qué razón? Porque primero valida, ¿sí? Es decir, verifica la condición. Entonces, en el ciclo while, lo primero que va a hacer es verificar si se cumple la condición. Si se cumple la condición, ingresa y realiza lo que está aquí adentro, las acciones, los procesos, todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Y se va a seguir repitiendo hasta que ya no cumple esta condición. Si no cumple, sale, ¿sí? ¿Qué pasa cuando recién está el programa, no hemos realizado nada y viene y pregunta con la condición? Pregunta si cumple la condición. Si no la cumple la condición, salta y sigue con la parte de abajo. Por eso se dice que itera de 0 y n veces. Porque si no cumple la condición, nunca itera, nunca hace ninguna acción. Por eso es de 0 y n veces. Perdón. Mientras el do while, si lo traducimos en español, significa hacer mientras. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el ciclo do while primero hace y después valida. ¿Sí? Por eso es que se dice que itera 1 y n veces. El do while. ¿Sí? Hacer mientras. ¿Sí? O hacer hasta mientras. ¿Sí? Entonces, en el do while ingresa sin validar y ejecuta la acción. Y después verifica la condición. Si no es la condición, sale y sigue, pero ya hizo una vez, ya ingresó a hacer una vez la acción, ¿sí? Y luego sale, ¿sí? Listo. Les voy a dar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico. Digamos que eh, tenemos, por ejemplo, un robot, ¿sí? Que se va a mover en un área, ¿sí? Que no conoce, ¿sí? Yo coloco el robot en un sitio cualquiera
y el robot de ahí no se va a mover, ¿sí? Entonces voy a utilizar el ciclo while. Digamos que el robot, al frente del robot hay un obstáculo, ¿sí? Una pared. Si yo aplico la estructura while, ¿sí? ¿Qué va a hacer el robot? Primero va a verificar la condición, ¿cierto? Si hay algún obstáculo al frente para caminar, ¿cierto? Entonces está el robot, lo coloqué en un lugar cualquiera, pero para mala suerte justo hay una pared. Entonces, ¿qué pasa? El robot está ahí. Ejecuta el programa y lo primero que hace es verificar si hay un obstáculo. Como hay un obstáculo, ¿qué debe hacer? ¿Sí? No va a caminar, debe hacer otra actividad, girar, ¿sí? Para poder avanzar. Entonces no hace ninguna acción, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo a este mismo robot le pongo, por ejemplo, la sentencia do while? ¿Sí? ¿Qué pasa? El robot va a coger y va a andar y ¡pum! Choca. Ya cuando choca, recién ahí va a verificar la condición, si hay obstáculo o no. Pero ¿qué pasó? Ya se chocó el robot, ¿cierto? Ahí conocimos el golpe avisa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que no quisiéramos, ¿cierto? Colocar en un lugar que no conocemos el robot y que el robot llegue y de una ande y se choque, ¿sí? Entonces, para eso primero hacemos el while, que primero verifique si el área, si tiene obstáculo, y si no tiene obstáculo, que realice alguna acción. Si tiene un obstáculo, entonces salga y haga otra. Si no tiene, bueno, siga adelante, ¿cierto? Eso es con el while. Voy a poner otro ejemplo, con el mismo robot, pero ahora en cambio va a ser de carrera, ¿sí? Va a ser de carrera y nosotros ya conocemos el circuito, ¿cierto? Como yo ya sé dónde voy a colocar el robot y conozco el circuito, entonces, ¿qué pasa? Ya no le voy a poner al robot como un while. ¿Por qué razón? Porque me perdería tiempo verificando si hay obstáculo. Más bien le pongo el while que arranque con toda la fuerza, vaya recto, hasta que vea que hay alguna curva, ¿cierto? Cuando hay alguna curva, pare ahí, baje la velocidad, gire y continúe, ¿cierto? Entonces ahí ocupo el do while, ¿sí? Le he puesto dos ejemplos en donde puedo utilizar el while y el do while. ¿Estamos? While no itera, primero verifica la condición y de ahí ingresa a hacer la acción. El do while primero hace y después verifica, ¿sí? Es la gran diferencia en el while y el do while. ¿Dudas e inquietudes? ¿Hasta ahí? ¿O estamos claros? Me indican, por favor, me levantan la manito y les doy paso. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? Listo, bueno. ¿Estamos claros? Entonces vamos a continuar. Sigamos. Vamos ahora con la estructura de repetición exacta. Como su nombre lo indica, es una repetición exacta. Si colocamos un número, un valor y debe llegar justo hasta ese valor y ahí termina. Esta repetición exacta la podemos utilizar como incremento o también como contadores, ¿sí? Ya eso lo veremos más adelante. Entonces, la estructura de repetición exacta, conocida como for, es una estructura de repetición exacta que itera entre i y n veces, siendo i menor o igual que n. ¿Sí? ¿Qué significa? I menor o igual que n viene a ser la condición que tenemos aquí en esta gráfica. Siempre, siempre la función del for va a trabajar de esta manera. For, entre paréntesis, se crea una variable entera i que es igual a bi, donde la inicializamos, no nos decimos la inicializamos en cero. Punto y coma y la condición, ¿sí? La condición va a ser que i sea menor o igual que n. N es un valor que nosotros ya le ingresamos
Desde mucho más antes, el usuario ingresa hasta donde quiere llegar. Por ejemplo, si yo quiero hacer la tabla de multiplicación, ¿sí? Hasta el número 20, por ejemplo, entonces n va a valer 20 y va a ir iterando hasta que i sea menor o igual que 20, ¿sí? Y siempre ese for va a ir incrementando. Se dan cuenta, punto y coma, condición, punto y coma, y más más. Ese i más más significa que va a ir sumando de uno en uno. Si yo quiero que esa i vaya sumando de 2 o de 3, sería i igual a i más 2. O i igual a i más 3. O i igual a i más 5, para que vaya sumando de 5 en 5. ¿Estamos? Y luego de ello ingresa a hacer las acciones que esté dentro del for. ¿Sí? Listo. ¿Duda, por favor, hasta aquí con el for? ¿Estamos? Listo. Espero que esto de aquí presten mucha atención porque en la prueba que se les va a tomar sobre esta frasecita de aquí, ingresa todo esto de aquí, ¿sí? Por eso quiero que queden bien claro con todo esto. Bueno, vamos ahora con los contadores. Fíjense que contador es una variable cuyo valor iremos incrementando manualmente, de uno en uno, dentro de un ciclo de repetición. Para incrementar el valor de una variable numérica tenemos que asignarle su valor actual más 1. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo el valor de x y yo a x le doy el valor, por ejemplo, de 0. Entonces, ¿qué va a hacer este contador? X va a ser igual, ¿sí? En la variable x se va a ir asignando los nuevos valores. Ya dije que x valía 0, ¿cierto? Entonces, x igual, aquí x vale 0, que sería igual a 0. Vamos aquí a apuntar. Si yo, por ejemplo, digo que x es igual a 0, ¿cierto? Entonces me dice, pongo 0 que vale x igual a 0 más 1. Entonces, sumo estos valores, ¿sí? Y x ya no va a valer 0, sino que va a ser 1, ¿sí? Entonces, ya ahora en x se va a guardar, ¿sí? El valor de 1. ¿Estamos? Entonces, ahora mi contador, ¿sí? Vamos aquí el valor de x, no le pongamos 1, ¿sí? Entonces, x ya no vale 0, sino que vale 1. Entonces, reemplazo la fórmula. X igual, ya x vale 1, ¿cierto? 1 más 1. Entonces, x va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces, aquí cambia esto y ahora se almacena en x el valor de 2. ¿Estamos? Listo. Y así va a seguir incrementando. Ahora x ya no vale 0 ni 1, sino que vale 2. En la variable x se va a ir almacenando este valor. Sería 2. 2 más 1, 3. ¿Sí? Y ese 3, asimismo, se almacena en x. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Así es como trabaja lo que es los contadores. ¿Sí? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta con contadores? ¿No? ¿Estamos claros? Bueno, listo. Continúo. Luego de los contadores tenemos los acumuladores. ¿Sí? Los contadores o incrementadores, sí, eran lo que les estaba comentando anteriormente. Los acumuladores es algo parecido al incrementador, ¿sí? O
al contador. Es algo parecido. La única diferencia es que el acumulador, ¿sí?, va a ir acumulando un valor, ¿sí? Es decir, que N lo provee el usuario de manera externa. Vamos a ver qué nos dice el acumulador. Acumuladores. Es una variable cuyos valores iremos incrementando en cantidades variables dentro de un ciclo de repetición, logrando de la siguiente manera x igual a x más n, ¿sí? Vamos ahora a explicar esta presita aquí. Entonces, x es un valor que lo hemos inicializado al principio, que vale 0, ¿sí? Y n va a ser el valor, ¿sí?, en que el usuario lo va a ingresar o lo va, es decir, el usuario lo ingresa, ¿ya? Digamos que el usuario ingresó 5, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el primero x con este de aquí, el acumulador? Vamos, me salió feo ese 5. Me toca hacerlo así de esa manera para... Listo. ¿Qué pasa? Ese valor de n que vale 5, ese valor no va a modificar. Es un valor como constante, es un valor que se ingresa y no va a modificar. El valor que va a modificarse es la variable x, que va a servir como un acumulador, ¿sí? Vamos a resolver aquí el ejercicio. Entonces, tengo x que va a ser igual al valor de x que se lo inicializó en 0, ¿sí? Más el valor de 5, que es un valor, ¿sí?, que ya está dado, ¿sí? Entonces, sumo estos dos valores y x deja de pasar de valer 0, ¿sí? Hago esta suma y valdría 5. ¿Estamos? Entonces, ya x ya no va a valer 0, sino que va a valer 5. ¿Estamos? Listo. Entonces, ahora sí, vuelve a hacer la operación. X igual a X. Ahora X, ¿cuánto vale? Vale 5. Sí. El valor de N sigue siendo el mismo, es una constante, se no varía. 5 más 5 es 10. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ahora ya X no me va a valer 5, sino que me va a valer 10. ¿Sí? Sigue el acumulador realizando la operación y sigue con la misma fórmula. X igual, ¿sí?, a X, que ahora ¿cuánto vale X? Valdría 10. ¿Sí? Más N, que vendría a ser el valor de 5, se no modifica. Sumado eso es 15. ¿Sí? Y así sucesivamente irá cambiando el valor, ¿sí? Porque viene a ser un acumulador. ¿Sí ven la diferencia entre lo que es el acumulador y lo que es un contador o incrementador? ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre un incrementador o un contador con el acumulador. ¿Estamos? ¿Dudas e inquietudes? Lo escucho. ¿Dudas? ¿Inquietudes?
¿No? Si están aquí en clase, ¿ah? ¿No se me han dormido? Sí, profe, sí estamos presentes. Ay, ay, como no los escucho, no me dicen sí, no, no entiendo nada. Siempre se están Estamos presentes. concentraditos entonces. Bueno. Listo, entonces espero que esté clara esta partecita aquí. Les digo que esté claro por lo que, como les indicaba, esto está en la prueba que se les va a tomar, ¿sí? Entonces entra todo lo que es esta parte de estructuras de control, ¿sí? Listo. Bueno, entonces dejamos de anotar y sigamos con la diapositiva. Listo. Ahora, así como nosotros vimos la estructura de repeticiones anidadas en lo que era la estructura de selección, en la estructura de repetición también tenemos estructuras de repetición anidadas, ¿sí? Como por ejemplo aquí, miren. ¿Qué me dice? Es cuando una estructura de repetición encierra a otra estructura de repetición. Miren, aquí tengo un while, ¿sí? ¿Por qué digo que es while? Porque primero está la condición y luego está el hacer, ¿sí? Y dentro de esta estructura de repetición, tengo aquí una estructura de repetición exacta, como es un for, ¿sí? Miren, dentro de un while tengo un for, ¿sí? Y bueno, ya dentro del for tengo ya una estructura de selección que es un if, ¿sí? Y dentro de la estructura del while tengo otro if, ¿sí? Una estructura de selección, ¿sí? Y listo. ¿Estamos? Con eso ahí estamos terminando lo que es toda la parte teórica de la estructura de repetición, ¿sí? Ya ayer se vio lo que era la estructura de selección simple y el switch case, ¿sí? Listo. Entonces, pero con eso esté clarito, ya el PDF está subido en el aula virtual, ya lo pueden revisar, ¿sí? Y ahora sí, vamos a trabajar. Son 4:22, ya se está terminando nuestra horita de clase, la primera hora, pero bueno, no importa, vamos a dejar leyendo lo que es el problema que vamos a realizar ahorita, ¿sí? De aquí en adelante los problemas que vamos a realizar de las estructuras de repetición, ¿sí? Ustedes van a hacer como tarea la ejecución del diagrama de flujo y lo que es la programación, ¿sí? Listo. Les leo lo que dice el programa que vamos a resolver en este momento. El problema dice, se ingresa por teclado un conjunto de valores numéricos, enteros positivos. Se pide informar por cada uno si el valor ingresado es par o impar. Para indicar el final se ingresará un valor cero o negativo. Si se dan cuenta, aquí vamos a reutilizar la codificación que hicimos la vez anterior de saber si un valor era par o impar. ¿Se acuerdan del programa que hicimos? Ya. A ese programa le vamos a aumentar algo nuevo que es una estructura de repetición, ¿sí? Ahora me dice el análisis. Me dice, los datos de entrada de este problema son los números que ingresará el usuario. No sabemos cuántos números va a ingresar el usuario. Solo sabemos que el ingreso de datos finalizará con la llegada de un valor cero o negativo, ¿sí? Por esto, mientras que el número ingresado sea mayor que cero, tenemos que procesarlo para indicar si es par o impar. Para resolver este problema utilizaremos un ciclo de repetición que iterará mientras el número ingresado sea mayor que cero, ¿sí? Dentro de la estructura lo procesaremos para determinar e informar si el número es par o impar. ¿Estamos? Listo. Según este análisis, ¿qué estructura de repetición tendría que yo utilizar? Me dice que si es mayor que cero, puedo verificar si es par o impar. Si es cero o negativo, no puede hacer nada.
Entonces, ¿qué tipo de estructura de repetición debería de yo utilizar? ¿Qué me indica? ¿Cuál sería? While, do while, for, ¿cuál de esas de ahí? Aunque aquí ya me está dando una idea que me está diciendo que es una estructura de decisión inexacta. ¿Cuáles eran las inexactas? While y do while. Entonces nos quedamos con dos. Ahora, ya vimos la diferencia de cuándo es while y cuándo es do while. While primero verifica, luego hace. Do while primero hace, luego verifica. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál ustedes creen que sería la estructura que debemos de hacer? Sería while, ¿no? Correcto, sería while. ¿Por qué razón? Porque primero verifica y después hace. Ya, primero verifica, después hace. Correcto, Ortiz. Pero ¿qué sería lo que va a verificar este programa para poder hacer? A ver, ¿qué es lo que va a verificar? Aunque ya se los Ahí, dije, ahí verificaría los datos para poder hacerlo el proceso. ya, pero ¿qué verificaría según el programa que me acaba de indicar? Que el valor que ingrese el usuario sea mayor Que que sea cero. mayor. Correcto, Jama, ¿sí? Que sea el valor mayor que cero, porque si es cero o negativo, debe de salir. ¿Estamos? Entonces, eso ahí para que quede claro. Listo. Entonces, a, vamos a terminar la hora de clase, ¿sí? La primera hora de clase, y nos vamos a volver a conectar con la segunda hora de clase para continuar, ahora sí, con la ejecución de la solución de este problema, ¿sí? Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor.